Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Gracias por venir. Y parcharte aquí en Mediador. ¿En qué andas? ¿Cómo vas? ¿Estás a punto de irte a Puerto Rico? Estoy a punto de irme a Puerto Rico. ¡Qué emoción! La tierra de Bad Bunny. No te lo puedo explicar la emoción que Inténtalo. siento. Hay algo dentro de mí que me dice que ver un lugar que ha sido tan inspirador para alguien que admiro mucho va a ser muy inspirador para mí. Claro. Como que me da esa sensación. ¿Qué es Bad Bunny, sí? Ajá. Obvio. Vamos a hablar de Bad Bunny. Podemos hablar de Bad Bunny. No, hablamos de mi trabajo, la verdad. No tengo... tengo muchas más oportunidades de hablar de Bad Bunny que el Reiki. Perfecto. Ah, del Reiki. Pero sí. mira. Una explicación así primaria, principal, como para un niño de 3 años, que no sabemos qué es el Reiki. ¿Qué es Reiki? Para un niño de 3 años. O sea, como para alguien que nunca ha escuchado sobre esto. Ok. Dentro de esta existencia existe un plano físico, material, físico virtual, como lo que está ahí pero no vemos, como el internet, la luz, el sonido. Y existe otra cualidad de la realidad, que es el plano energético. Que no es el mismo del internet. Que no es el mismo del internet ni de la mente, porque, digamos, es virtual, pero igual son ondas físicas, que son materias atravesando un medio. Y eso no es para un niño de 3 años, definitivamente. Profe. No, igual. Y de esa hora lo puedes pasar a... Sí. A ver. Una visión holística del mundo es una visión que incluye estas 3 cosas. Y que lo ves en un sentido de unión. Como que todo tiene que ver con todo. Nada está desconectado. El plano físico, lo virtual de lo energético y así. ¿Por qué se llama virtual? Porque, o sea, virtual... No sé, así le puse yo. Pero eso es un nombre tuyo. Es un nombre que le pusiste tú. Sí. Ya, pues, ok. No sé, a mí me pasa mucho que a veces yo no tengo claros como los referentes de dónde saco las cosas. Yo voy a hacer un disclaimer aquí. Pasa el resto. Como que no, probablemente nunca citaré en qué libro lo leí o si lo descubrí en un viaje de hongos. Pero bueno, eso también me parece muy lindo porque yo sí he comprobado muchas veces que nosotros podemos descargar la información directamente de la nube. ¿Sabes? Que me ha pasado muchas veces en donde yo estoy como llegando a una conclusión y luego la persona con la que lo estoy compartiendo me dice como, yo me leí un libro que dice eso. ¿Sabes? Sí. Entonces, como, qué cool. Llegaron a la misma información por distintos caminos. Exacto. Ajá. Bueno. Entonces el Reiki es un método de sanación holística que consiste en la canalización de energía a través del cuerpo. La energía vital, que es como esa energía, ese cuerpo, como que esa materia que también se puede traducir en otros nombres como la fuerza de la vida, la energía que mueve el mundo. Es eso que hace que un animal sepa cómo existir, que hace que las cosas sigan sucediendo, que el planeta se siga moviendo, que la gravedad exista, que nosotros nos despertemos todos los días y que nos dé hambre otra vez. Y en ese sentido, digamos que la vida tiene un orden y una sabiduría propia. Y la canalización es como acceder a esa información. ¿Qué significa canalizarlo? O sea, como... ¿tener acceso a esa energía? ¿Dices tú? Sí, tener acceso a esa información. De verdad, siento que jamás lo había explicado de una manera tan complicada como lo acabo de decir. Yo estoy entendiendo. Yo creo que estoy entendiendo. No sé si para un niño de 3 años. Sí, exacto. Pero yo he entendido. Ajá. Sí, es como... es un método de sanación holística. O sea, que tiene en cuenta una conexión muy literal entre el cuerpo, tus emociones, tu mente y tu energía. Y lo que hace con el Reiki es que a través de ser un canal para que esa energía se comunique con esa fuente, tú puedas tener todo lo que necesitas. O sea, mover las cosas que tengas que mover, limpiar las cosas que tienes que limpiar, recibir información para... recibir información como para cambiar las perspectivas que tengas que cambiar para que puedas sanar, ¿sabes? Y ya sea a través ya sea a través de las palabras, de imágenes, de descubrimientos, de como momentos eurekas en donde
en una meditación recuerdas que en una vida pasada hiciste eso y por eso ahora todo tiene sentido. Y dices como, ya no necesito cargar con esta carga porque ya hizo sentido en mi mente. A veces puede pasar como en imágenes así muy literales o a veces simplemente ocurre ahí, ¿sabes? Como que no pasan palabras, no pasan imágenes. Tú solamente sientes que algo se mueve dentro de ti. Tú como guía Reiki, ¿se le dice guía? ¿Tú le dices guía? Maestra. Maestra. Soy maestra Reiki, imagínate. Tú como maestra Reiki recibes esa información de la persona a la que le estás haciendo la sesión. ¿Sí? Y luego se la comunicas o ella misma está... No, tú estás siendo canal de esa información para que ella la reciba y ella la recibe de la manera en que... De maneras distintas, ¿no? Como imágenes, como una palabra, no sé, ¿cómo más se lo puede recibir? Igual yo la recibo. Yo la recibo también, sí. Como que de hecho eso era lo que iba a decir antes de que empezáramos, pero no, empezaste con las preguntas de una vez y es como... Hay una cosa muy linda que yo he descubierto de la magia y es como que si tú ritualizas algo, gana mística automáticamente. O sea, como que si tú declaras por un momento tu intención en algo, eso cobra otro sentido y cobra otra perspectiva. Y creo que pasa mucho en el teatro. Cuando cada quien tiene sus rituales antes de empezar o habla mucho como de sostener la energía. Es una cosa que es muy como abstracta al fin y al cabo. Sí. Pero se siente ese valor que toma cualquiera que sea el ritual sobre cualquiera que sea el objeto o lo que hiciste, ¿no? Es como, Cristian, no sé si pillaste, sí, tú lo pillaste, el de Cristian, con el que hablé con Cristian Ruiz, y él decía que tiene un ritual de llamar a los papás todo el tiempo y ya eso se vuelve, porque luego yo le comenté a mi mamá se vio el podcast de Cristian y me dice como, uy, pero peligroso, porque el día que no le contesten los papás, pues ese día ya de por sí tendrá una mala función. Y un poco sí, porque pues es la magia de su ritual y cuando no pueda hacer su ritual seguramente va a quedar desestabilizado. Pero creo que igual potenciar eso como basar una creencia sobre rituales de este tipo, creo que sí lo ayudan a uno a subir a otro nivel energético, llamaría yo. Y hay gente que prefiere no creer, porque entonces, ¿yo cómo le voy a poner entonces a depender mis cosas de un ritual que al final es algo que no depende de mí? Y por eso creo que implica mucha valentía tener fe. Sí. ¿Sabes? Que no cualquiera cree en que tiene el poder de crear un ritual para algo. Igual los que no creen, creo que también lo basan mucho en sus capacidades. Y eso también es potente, ¿no? Como el que, o sea, solo pensé como en un jugador de fútbol. Y el man dirá como, no, yo soy bueno es porque me ejercito todos los días, porque entreno y porque sé jugar, no sé, como por un don divino. Pero ni siquiera sea por eso, de pronto dice más como por mi entreno constante. y aún así eso también requiere mucha... Pues es una fe, pero en sí mismo, ¿no? La fe, de repente vas a estar siempre solo de esto. Ajá, y así como la canalización es una sola, también me parece que la fe es una sola. Ay, pero espera, bueno, en fin, podemos seguir con cómo vaya la conversación. Digo que se me pierden a la mitad. No, tienes razón. Yo estoy tendiendo a llevar las conversaciones como muy... como en saltos, pero volvamos para cerrar más cositas. Claro, está bien. Entonces, se me vino a la mente eso porque mientras estabas arreglando las cosas, yo decía como, claro, tengo nervios, pero son nervios cute, ¿sabes? Como de esa sensación que me da antes de empezar una sesión. ¿La tienes también cuando haces sesión? Claro, porque además yo también soy como... ¿Yo qué le voy a decir a esta persona? ¿Cómo es? Un poco cuenta cómo es una sesión. ¿Una sesión? Sí. Bueno. O sea, como estructuralmente. Estructuralmente primero es una conversación, como la mitad, como 1 hora de conversación, 40 minutos de conversación. Y luego hacemos como 20, 25 minutos de meditación, donde la persona se acuesta en una camilla y yo... esto tiene un nombre muy fuerte. Se dice imponer las manos. Pero básicamente solo poner tus manitos así, como encima de la persona. Y literalmente es como jugar con plastilina. No es un juego, claramente. No es un juego. No tiene nada malo que sea un juego, ¿no? Sí. Pero no se siente como jugar. Definitivamente no se siente como jugar. Es un juego en la medida en la que te dejas creer en lo que estás haciendo. Como que puede ser un juego para ti como ejecutante. Hacerlo. Entonces, como hay unos símbolos. El Reiki tiene unos símbolos específicos.
como generales, como Sí. globales. 5 símbolos. 5 símbolos que descargó el maestro Usui, que es un man que se lo inventó. Hay alguien que se inventó el Que se Reiki. llama Maestro Sui. Ajá. Ok. Se llama Maestro Usui. Ajá. Él tiene un nombre, pero solo me acuerdo de su apellido. Entonces vamos a decirle ¿Está bien? Maestro ¿Está bien? Usui. Sí, sí, sí. ¿Y él recibió... ¿Y qué? ¿Recibió esos símbolos? Dice la historia. Eso es. Él era un teólogo japonés. No fue hace tanto, ¿sabes? Como que fue en los años como 10 y picos. 10 y picos, como Ujú. 2010 y algo. No, como 1910 y pico. Ya. O sea, fue mucho tiempo después de Jesús. Como, eso fue hace Sí, no. nada. Sí, marica. no, 1900 ya hace nada. ¿O 1800? Podemos buscar, si quieres. Ay, sí, mira. ¿Cómo se llama? Maestro Usui. Maestro Usui Reiki. Se llama Mikao Usui. Y el man nació en el 1865 y fue el fundador del sistema de armonización natural denominado Reiki. Es una medicina complementaria alternativa que utiliza la energía vital universal, que es la que está, claro, canalizada a través de la imposición de manos. La imposición de manos, wow. Para promover la autorregulación del organismo en el tratamiento de enfermedades y desequilibrios físicos. A ver, según esto, pues fue... pues, o sea, el man nació en el 65, seguro fue en 1900 algo. O sea, el man murió en 1926. Entonces sí era como en el 1900. Sí. Por ahí. Ujú. Y el man era un teólogo. Él enseñaba sobre la vida de Jesús. Ajá. Enseñaba sobre la vida de Jesús y... ¿Ah, sí? ¿Enseñaba sobre la vida de Jesús? Sí. O sea, él enseñaba como sobre Jesús Ok. y la religión católica. Y... no la religión católica, la teología. Que no entiendo mucho. Bueno, en fin. Y le hicieron una pregunta. Ujú. Entonces llegó un man y le dijo como... Hey, man, tal, ¿tú sí crees que eso de que Jesús podía sanar con las manos y tal, ¿será que eso sí era verdad o era peñón? Y el man como... ¿Qué es peñón? ¿Peñón? Como pura mierda, sí. Pura mierda. Ajá. Tirar peñón. ¿No sabes qué es tirar peñón? No sabía. Mierda, marica. Yo creo que eso es demasiado costeño. Bueno, Sí. tirar peñón es como echar embuste. Y entre más grande el peñón, más grande. A veces alguien que es muy embustero, tú le puedes decir... alguien te dice algo... Y tú de reacción, en vez de decirle como eso es que culo embusto, tú eres un embustero, dices como que, marica, cuidado que nos va a aplastar, o sea, como que cuidado, Ya. cuidado, se cae el techo con esa que cule piedra que acaban de tirar. Bueno, entonces el man le dice como, ¿es decir la verdad o es peñón? Mm. Y el maestro Sui le dijo como, men, ¿sabes qué? No sé. Y a partir de esa pregunta, se obsesionó. O sea, él se dedicó a estudiar y a descubrir si realmente Jesús era capaz de sanar con las manos. Mm. Porque además, dentro de las cosas que hacía Jesús, uno lo podría creer. ¿Sabes? Como que no es algo como totalmente descabellado. Ujú. Pero quería saber si era realmente parte como de una metáfora Ujú. simbólica. Sí, que tan literal era el asunto. Ujú. Y Ajá. que puede ser una información muy valiosa al fin y al cabo. Es como, si es una metáfora, descubrir realmente a qué se refiere Ujú. también puede ser muy poderoso como conocimiento para la humanidad. Como, al fin y al cabo, todos, o sea, que Jesús sea humano es como demostrar que todos podemos hacer lo que puede hacer Jesús. Y en esa medida, bueno, todos somos canalizadores, como ese es el punto. Entonces el más comenzó a investigar, bibliotecas, muchos años de leer, de buscar, entonces como textos perdidos, así como la película basada en este libro de Dan Brown. Ay, ¿sí ves los nombres? Código Da Vinci se llama. Bueno, sí. Obvio, sí. Tom Hanks. Buscando las... Uy, eso suena a una película. Gran película. Me gusta mucho. Ajá. Y Y se puso a buscar y cada libro sacó información. el malo que se pilló fue que Ajá. Buda también sanaba con las manos. Mm. Entonces dijo como, yo creo que esto sí puede ser como literal. Entonces el man después de, no sé, estudiar como por 7 años, descubrió que podía, ya leyó suficiente sobre Jesús. Como, bueno, ya no hay nada más que me diga. Entonces voy a ver Buda. Y el man se fue a un templo budista en China. Y allá, nada más que tú llegues a un templo budista para que te convenzan de 3 cosas. O sea, yo nada más me imagino bueno, no me va a aparecer por allá por ahora porque me pierden. O sea, yo creo que yo me parezco a un templo Te budista. callas, sí. Sí, es como... muy tentador, ¿no? Yo creo que a él le pasó eso, o sea, yo pienso.
Él fue a averiguar una cosa y dijo como, no, ya, la next thing you know, han pasado 7 años y tú te estás convirtiendo en un monje budista. ¿Será? ¿Será que es así? Porque lo hablábamos con Javi y un poco también está todo este como amor hacia las costumbres y la religión de Oriente, desde nosotros de Occidente, pero resulta que allá también pasa igual. Bueno, específicamente en un templo budista, pues seguramente están metidos en su tema, pero el de Oriente también es muy fascinado con el de Occidente. ¿Tú crees? Sí. O pues eso me contó Javi y yo le creo. Bueno, creámosle a Javi, claro que sí. Pasa Saludos, mucho Javi. ya. Él estaba en Tailandia y que, pues esa fue su sensación. De hecho, hay una palabra que es Tong Chiu, una cosa así, pero la manera en que ellos llaman a Estados Unidos significa como tierra linda. Y la tierra de ellos es como tierra media. Entonces, ellos no dicen como... No hay una palabra que diga como Estados Unidos, sino... Estados Unidos para ellos es tierra linda. En su idioma. Y es como, ok, es fuerte porque culturalmente te cambia... No sé, la percepción del asunto. Llega alguien de Estados Unidos y le dicen como... Ah, tú eres de la tierra linda. Pues eso ya es toda la diferencia. Yo... No sé, me hace mucho sentido eso que dices porque al final... Ajá. Yo crecí católica. Yo también. Y la verdad, bueno, eso además de dejarme mucha morronguería de la que desconfigurar de mi sistema. Como marica, uy, no, es muy fuerte. Es muy fuerte, pero bueno, ahí vamos. También me dejó mucho, o sea, yo me parchaba en la iglesia, ¿sabes? Como que yo me parchaba en la iglesia católica y luego los fines de semana iba a una iglesia cristiana con mi tía porque tenía una tía cristiana y yo me quedaba en su casa y entonces el domingo en la mañana íbamos. Y yo sentía el gozo. ¿Sabes? Como en la alabanza, yo sentía una cosa dentro de mi cuerpo que yo no sentía en ningún otro lugar. Y era mucho más fácil sentirlo en una iglesia cristiana que en una misa. Pero sí me pasaba en la misa que lo que decía él... Iba a decir, hijo de puta padre. Lo que decía el señor que da la misa me calaba, ¿sabes? Como que tenía que ver con mi vida. Y yo ahora lo puedo explicar como que es que igual son momentos de canalización. Pero en ese momento yo solamente lo tomaba como en una cosa que me impulsaba a seguir creyendo. Más allá de si me identificaba con un templo o el otro. Me gustaba cantar. Entonces yo me parecía divertida las alabanzas y tal. Entonces, los grupos de jóvenes y tal. En fin. Eso fue solamente una etapa. Y fast forward a mi momento en donde comencé a tener como mi propio descubrimiento autónomo espiritual. En donde, bueno, la vida fue muy literal conmigo, parece. O sea, fue como una cachetada. Tac, tac, tac. La magia sí existe. O sea, deal with it. ¿Tú vas a emprender este camino o no? Y yo como, con lo que yo estaba esperando la magia toda mi vida. Rica, obvio sí. ¿Sabes? Que fue muy emocionante para mí. Y me comencé a preguntar muchas cosas. Como, ¿dónde quedan todos estos símbolos a los que tanta gente le ha puesto tanta fe? Y al final es como que eso me conectó con lo que estábamos hablando al principio. Es como de eso se trata. Es como cualquier religión, igual me parece que es demasiado poderosa porque hay demasiada cantidad de gente poniendo su intención y su fe en esos símbolos. Como cuando sientes la energía de un concierto. O sea, es que hay algo demasiado poderoso de la congregación, de la comunidad, de encontrarse por el mismo objetivo. Total. Y... un día yo estaba como meditando con una amiga, o sea, estaba como canalizando con una amiga que ella es angeóloga y yo no... Como te digo, yo me alejé mucho de los símbolos católicos. Angeólogo es que, pues, como entender Se comunica con los ángeles. Una comunicación directa con los ángeles. Ajá, que es un tipo de canalización. Que al final, péndulo, radiestesia, cartas de tarot, cristales, leer el café, leer los ojos, leer la energía, hacer reiki. Al final, todos son maneras de canalización. Y las cosas, todo esto que estoy mencionando son como las varitas que uno encuentra para hacer un switch y canalizar esa magia. Ajá. Como ese acceso a esa información. Y ella ese día me confirmaba, me decía como... Hay un ángel que te está diciendo, pero bueno, es que ese es el punto. No me gusta usar... como los lenguajes específicos, pero cada quien con su propio lenguaje. Sí. Para mí era como un mensaje que viene. Y yo lo recibo de donde venga. Yo recibo canalizaciones hasta de TikTok. O sea, yo veo una cosa y digo como parece, esto está llegando a mí por una razón. Y abro canales con la vida
para recibir información desde todos los lugares. Entonces, como que si yo estoy aquí y esto se me cae o si me pego mi codo contra algo, para mí todo eso es información que mi alma me está dando sobre mí. Sí, señales. Información. ¿Caminos? Información, porque no La sé si información una puede ser señal. señal. Pues sí, nunca me he puesto específicamente a pensar en esa. Ya, pero ¿Qué si es palabra información que usas como. uso? Espérate. Ah, ok. Entonces, una vez Ajá. una vez estaba en Marruecos Ajá. y estaba visitando, no había entrado a ninguna mezquita, pero igual me parecía muy fascinante. No sé, como, me da mucha curiosidad, al fin y al cabo. Después de que ella me dijera como, bebé, mira, tú tienes una comunicación directa, todos podemos tenerla. O sea, como que eso no me hace a mí como especialmente especial, solamente que yo me dediqué a eso. Ajá. Como yo me dediqué a usarla y a descubrirla. Y dice como, no juzgues esa comunicación y esos símbolos que tú encuentras. No juzgues las palabras que encuentras para que sean esa varita mágica de tu poder. Entonces, si tú le dices a alguien bendiciones, aunque eso suene muy judeocristiano, si para ti eso tiene un poder de protección, entonces sigue diciéndolo. No sé, si te nace un día persignarte, ¿por qué no persignarte? Persignarte, como por qué juzgarte en ese impulso de crear una bendición sobre ti a través de ese símbolo que ya tiene una carga para ti. Entonces yo estaba en Marruecos en esta iglesia, oye, mami, en la mezquita, y yo fui a finales de 2023. Ya para finales de 2023 ya yo tenía, o sea, ya yo estaba así como viene de todos lados, la información viene de todos lados. Entonces yo estaba muy emocionada por entrar. O sea, ya habías tenido contacto con la magia, la verdadera magia. Sí. Que ahorita me tienes que contar cuál fue ese momento. If I may. Sí, claro. Obviamente. Ajá. Y entonces estabas recibiendo señales de todo. Sí, pues, más allá de señales, tenía mucha emoción porque, Información, sí. digamos, es un lugar muy parafernálico. Esa palabra existe. Sí. Bueno, parafernalia. Sí, es gigante. Además, era es la mezquita más grande del norte de África, que es la que queda en Casablanca. Ah. Creo que puede Capital. ser... Sí, no, la capital es Rabat. Casablanca es solo el lugar más conocido. Ajá. Ay, mira. Bueno. Juraba que era Casablanca, ¿no? Ya. Rabat es la buena, listo. Hemos aprendido cosas. No, ya valió toda la pena. Muchas gracias a todos los que gracias. sintonizaron. Esta era... Pues hasta aquí tiene que llegar. Ajá. Y yo entré. Para empezar, no hay problema con que entraras. Allá no. ¿Cómo es el video? Mientras esté cubierta. Mientras no tenga la menstruación. Y hay que entrar en lugares diferentes, los hombres de las mujeres. Yeah. El lugar de rezar de los hombres es diferente al lugar de rezar de las mujeres. En la entrada hay unos baños que parecen salidos de la cámara secreta de Harry Potter. Claro. Apenas entras, hay unos baños. Y tú te lavas. Tú te lavas antes de entrar al lugar. Y luego cuando entras al lugar, específicamente... Ay, no, me dieron ganas de llorar. Es muy gigante. O sea, el techo es demasiado alto. Y todo está hecho con demasiado detalle. Cada cosa está puesta en su lugar. No hay 1 milímetro de la pared que no tenga un arabesco, una baldosa, una cosita que tú digas como, ok, estoy viendo esto. Lo que decíamos, como que llame tu atención, que active tu curiosidad, así como, ok, yo no puedo parar de ver nada de lo que hay aquí. Claro. Yo tenía la regla, además, ese día, pero bueno, obviamente eso lo ignoré. Yo no iba a dejar de entrar a la fucking mezquita. Ay, qué fuerte. Y... ¿Pero por qué? Porque dicen que eres sin la regla. Ah, no, la impureza. Ya. No, sí, soy ya. impura. Claro. No merecedora de la gracia en mi cuerpo. Ya. Qué sé yo, puedo estar hablando mierda, la verdad. Lo acepto. Puede ser un machetazo. Yo creo que es por eso. Y entré. Y entras, bueno, hay como un camino, ¿verdad? Hay 2 pisos. Y hay un tapete de rezar. Tú te quitas los zapatos o te pones como unas botas, una cosita que proteges y te arrodillas. Y la gente está ahí rezando. Y en esta religión musulmánica, cada 5 horas, 5 veces al día hay unos cantos. Sí. Entonces salen unos cantos de todas las mezquitas que existen. O sea, yo una vez estaba por allá en Chefchaouen, en un pueblo, perdido a 5 horas de cualquier ciudad, y a las 5 de la tarde, no sé qué hora, aparece una voz que canta
Sí, son como unos megáfonos en la ciudad. En el Cairo pasaba igual. Ajá. Sí. Y... Que es muy distópico, es raro. Y a veces es raro. Sí. A veces es feo. Sí, es raro como, uy, esto cómo lo leo, como un lavado cerebral constante que se le está haciendo a la ciudadanía. O es algo que por el contrario se puede tomar como, wow, esto es una creencia constante que está... Es una creencia constante. Claro, se puede leer ambas. Yo creo que la leí en ambas, como en algún momento se sentía así y en algún momento sentía como, wow, y la gente de una tan y genera pues una situación energética bastante particular. Imagínate que tengan un llamado para poner a la mayor cantidad de gente al mismo tiempo a rezar. ¿Sabes? Eso. Como que eso es un conocimiento muy absurdo pues y sí, específico. por lo menos canalizas una energía muy interesante. Exacto. Y mira, yo creo que a la gente, a esa gente que es muy religiosa, genuinamente le va muy bien. A esa gente que es muy religiosa. O sea, por eso, porque todos los boxeadores se convierten a ser musulmanes, marica. Bueno, estoy generalizando, pero para mí ese es el Dios que protege. Y ese fue una spoiler. Sí, un spoiler de la historia. Eso fue lo que me dijo Dios en ese momento. O sea, yo entré. Y yo dije, yo estoy aquí de visita. O sea, como si fuera un museo, con respeto y todo, pero yo estoy viendo a ver cómo es esto. Y en un momento, justamente a esa hora, era el llamado a la oración. Y yo creo que por ser una mezquita tan importante como esta era, la persona que le tocaba cantar sí lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. O sea, era una cosa absurdamente conmovedora. No, claro. Y empieza esa vaina a retumbar así en esos techos que están hechos, diseñados específicamente para que te haga sentir eso. Y de repente yo siento que mi cuerpo se arrodilla. Las vibraciones comienzan a hacer que me comience a doblar y a doblar y a doblar. Y quedé arrodillada. Estando arrodillada me quité los zapatos. Y una voz muy voz. O sea, como cuando tú hablas con tus partes. Como cuando hablas con tu mente. Me dice, ¿cómo pasa? En español. En español. En idioma mental. Como en pi, 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 pi. ¿Alguna vez has ¿Tú lo entendiste? Sí. Telepatía, ¿no? Ajá. Bueno, entonces la voz me dijo, como, entra. Como, tú sabes que tú eres digna. Ajá. Y yo como, wow, ok, lo recibo. Para mí ya yo estaba, o sea, eso me puso en un estado muy absurdo porque de verdad que la voz me dobló mi cuerpo contra mi voluntad. No contra, pues yo me dejé llevar. Y me dice, bueno ya, yo me senté en la alfombra. Y me dice, yo soy el Dios que te protege. Y yo como, ok, gracias, nene, lo recibo. ¿Sabes? Como que fue automáticamente mi respuesta. Así como, marica, no necesito practicar esta religión para recibir esta bendición ahora mismo. Y me dice, todo lo que ves a tu alrededor es lo que toma criar fe. Es como lo que ves a tu alrededor solamente es un reflejo de tu propia grandeza y de tu propio poder. Esto que es capaz de hacer el humano para poner su intención en algo es lo mismo que tienes tú dentro de ti. Como la grandeza que ves en la mezquita. Sí, como cada ornamento. Exactamente. Y cada... Ajá. Sí. Como ese mismo es el tamaño Es el y el detalle de... de tu fe. Y de tu poder. Wow. Sobre tu propia energía. Y yo como, ok, next. Tú sigue, nene. Yo estoy aquí. Dale. Y me dice como... Me dijo como gracias por recibir los símbolos de donde vienen. Me volvió a repetir el mismo mensaje que me habían dicho los ángeles. Ay, perdón por las comillas, ángeles. Ajá. Era el mismo mensaje que me habían dado. Entonces para mí hizo mucho sentido y fue como, wow. Ok. Y ya, eso por ese momento me desbloqueó a mí un montón de juicios, ¿sabes? Un montón de dudas, de cosas. Como que reafirmó demasiado mi fe simplemente en algo más grande y en mi capacidad de traducir eso que pasa, ¿sabes? Como que yo me creí que en efecto soy un canal. Porque hay una cosa muy interesante de la canalización, es que también se ve como... dentro de la mente y dentro del cuerpo se parece mucho a tu intuición, se parece mucho a tus emociones, se parece mucho a los pensamientos de tu mente. También está en tu responsabilidad afinar ese filtro para saber qué es qué.
Ya, pero no es lo mismo, dices tú. Es decir, no, cuando canalizas no estás usando tu intuición y demás cosas para recibir eso. Sí, a lo que me refiero es que, o sea, hace poquito me decía una amiga me estaba contando que estaba en una relación que la hacía sentir un poco azarada. Ella decía como, ¿yo por qué estoy en esta relación? Sí, me da todas estas cosas buenas, pero yo siento que él me quita, siento que me drena, siento que no es suficiente. Y el día que me levanté más emputada con él, decidida a terminar esa relación que la hacía miserable, le ofrecieron un trabajo, le adelantaron la cita de la cita de la visa. Como ese mismo día que ella se levantó como decidida a tomar esa decisión. Y entonces ella me preguntaba como, ¿tú crees que, no sé, o sea, sientes que yo misma con mi energía me estoy predisponiendo y ahora como que me convencí de que esta persona no es buena para mí y hasta que no lo deje ir no se van a desbloquear un montón de cosas para mí como buenas? Y yo solamente le decía como, bebé, ¿tú por qué piensas eso? ¿Sabes? Como que ¿por qué llega a tu mente? ¿Por qué tú asocias estas dos cosas? Si dentro de ti no estuviera ese link, tú no verías que tiene nada que ver esta persona con que te adelanten la cita de la visa o no. No es su culpa, solo le llega. Es decir... Exacto. Ajá. Precisamente. O sea, a eso me refiero. Ajá. Como... Claramente, o sea, para mí desde afuera, yo le pudiera decir como... claramente suena como un mensaje de tu intuición. O sea, suena como una información que te está llegando solamente que porque tus propios miedos y porque hay una parte de ti, una parte mental de ti que se quiere quedar en esa relación, decide verlo como, no, igual eso solamente puede ser una cosa que estoy pensando. Y a eso me refiero con que también está dentro de tu responsabilidad afinar esa... Claro. Sí, como compartimentar un poco la información y no ser tan totalizante, ¿no? Tan totalizador. Como sí, tomar todo como un absoluto. Yo creo que no es nunca como la vía, porque pues igual hay muchas otras opciones y así como te pudiste haber inventado esa o como pudiste llegar a esa, tu intuición te puede estar diciendo otras cuantas. Sí. Y a eso también me conecta con lo que estábamos hablando de el peligro de poner tu fe en un ritual específico y porque implica tanta valentía también, porque tú puedes poner tu fe en algo, pero luego sabes que eso es solamente una varita mágica. La magia está dentro de ti, de alguna manera. Porque si tú pones toda tu protección en un cuarzo y luego ese cuarzo un día se rompe, no quiere decir que automáticamente estás desprotegida. ¿Sí sabes? Como que también hay que tener una responsabilidad. Que con gran magia, con gran poder, viene gran responsabilidad. Ajá. Y es como tú sigues confiando en que lo que te pasa es bueno para ti. Todo lo que te pasa es bueno para ti. Así eso no concuerde con un determinado ritual o intención que tú estás poniendo en determinado momento. ¿Sabes? Como también recibir esa vez. Y creo que uno hasta puede encontrar diversión en eso, ¿no? Como, y ahora tengo que encontrar una diversión, encontrar la razón de la cual me está pasando esto y se vuelve un juego. No sé si diversión. A mí me parece divertido. A mí también me parece divertido. O sea, es un poco riesgoso, no riesgoso, pero sí como retador, ¿no? Es como, Es que luego... Ok, ¿por qué es esto? Pero bueno, vamos con todo y quiero descubrir. Y esa curiosidad misma te va llevando por ahí a descubrirlo. Y se vuelve interesante cuando sueltas. Es que también creo que va de la mano de soltar un poco de que sea lo que sea que te esté pasando, por más fuerte que sea, vas a aprender algo y vas a como esclavarse, ¿no? Es un salto. Es un salto. Es un salto. Pero luego... Yo he usado también la palabra diversión, pero luego... Como que miras a una persona a los ojos y ves su dolor... Y se vuelve un poco irresponsable e injusto llamarle divertido. Pero no es divertido lo que está lo que le esté pasando, digo yo. Sino es el juego de descubrir qué es lo que puedes aprender de eso. Pero es que hay cosas que igual te inundan y te superan y la manera en la que aprendes es como... Yo creo que para gente como tú y como yo, me atrevo a ponernos en la misma bolsa solo por este momento. Okay. Porque digamos que la diversión es una de las maneras en las que nosotros encontramos para equilibrar la ecuación de la comedera de mierda y hacer que todo valga la pena. Nos gusta ponerle el nombre de diversión.
Pero hay gente, o sea, también... Sí, bueno, igual no siempre va a ser divertido. Ujú. O sea, siempre es como, A veces ok, es solo- en esta me toca comer mierda y aprender de comer mierda. Y es lo que es. Y ¿sabes qué? No voy a encontrar diversión en esto. ¿Sabes? Como... Ni quiero verlo como diversión. Como también quiero recibirlo como lo que es. Y creo que también implica otro nivel de valentía de mirar la realidad a los ojos y decir como... Ujú. ¿Sabes? Ni siquiera tiene que ser divertido. Sí, no tiene que ser divertido. Ujú. Igual eso, la realidad es complejo, ¿no? Como... A la presencia. A los Epa, ojos. epa. A la presencia. Más allá de la realidad. Sí. Entonces, pones tus manos sobre la persona. Ay, no, pero espera, yo te iba a decir otra cosa. que tiene Ajá. que ver con eso. Igual o sea, ahí tenemos varias cositas. Una es... La historia del Reiki. Sí, estamos Ahí en vamos. ahí vamos. Y esa también implica cómo es una sesión. Y también implica cómo llegas a la magia. Como cuál es ese momento en el que sientes la magia. Y todo va de la mano. Todo de la mano. Pero tú verás... Entonces escojamos por dónde queremos ir. Mm, lo que pasa es lo que es, ¿cierto? Ajá. Mm, Que a esa conclusión llegamos una vez, como un momento muy chévere, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero estábamos en la terraza y es divertido. ¿Sonó algo? no, la muy. Y estábamos ahí en la terraza y llegamos a una conclusión, pues, como a esta idea de uno va escogiendo, exacto, lo que es lo que tiene que ser, ¿no? Y como tú vas abriendo los portales de distintas dimensiones a las cuales vas entrando y que es completamente... Bueno, me acuerdo en esa que concluimos finalmente, pero era muy complejo pensar que tú puedes vivir otra dimensión, porque en el momento en que entras a otra dimensión, esa es la dimensión Esa que es tenías que vivir. la mejor y la única. Ajá. Pero todo el tiempo estamos queriendo como, ok, pero ¿cómo es en paralelo? Como cuál es esa otra versión que queremos vivir, ¿no? ¿Cómo es en esa otra dimensión? Y de repente logras, ¿no? Y dimensión llamémosla como contextualmente como Y línea otra de posibilidad, tiempo. otra Ajá. línea de tiempo, otra posibilidad. Y luego encuentra la manera de saltar a esa posibilidad, a esa otra línea de tiempo. Y es que esa era la que tocaba, ¿sabes? Como prácticamente la solución a eso es duplicarse, como poder estar en dos dimensiones al tiempo. Y no sé si eso sea posible. Yo creería que sí, Y creo que hay pero un... todavía no sé cómo. Yo también creería que sí. O sea, a ver, no creo que es posible estar en dos al mismo tiempo, pero sí es posible aprender a calcular suficientemente, aprender a calcular de manera óptima los intercambios energéticos que tienen que pasar para que pase una posibilidad y no otra. Y tú entregar lo que tengas que entregar en el momento para acceder a esa posibilidad que necesitas Sí. a voluntad. Esa es la fórmula, ¿no? Un poco... Decir como yo creo, no sé, si te pierde un AirPod y luego abres la cajita y tú dices como, en esta caja cuando yo la abra voy a estar en la dimensión en la que ese AirPod existe aquí. Y como que lo creas, ¿sabes? Es un poco ya como un límite muy absurdo porque igual si no necesitas un puto AirPod pues no vas a estar en esa dimensión. O sea, da igual, ¿sabes? Como que nadie se va a tomar la energía, la vida no se va a tomar la energía de atravesar eso solo como que si no es necesario. Ajá. ¿Necesario para qué? Si es necesario. Para Que exista. Es que esa es la cosa. Es como... Ahí entra un poco como la relación también de la humildad con la fe. Porque muchas veces, como humanos, la espiritualidad también se vuelve un poco fascista. Y no sé si tú has atravesado eso, pero como que sí he encontrado muchas conversaciones. Esa sensación de que tú encuentras una parte de ti que se agarra del espiritual para protegerte. Y para encontrar ganas de vivir. Excelente. Pero luego dice, aquí no se queja nadie, hijo de puta. Y aquí el que se queje... No, porque es que eso aquí no se puede, ¿sabes? La manifestación y la sensación y la vibra y nada puede hacer... Entonces no vas a escuchar música triste porque va a afectar tu vibración y es como... Oiga, ¿quién putas te crees para sentir que entonces ahora tú eres la persona por la que la vida decidió no experimentar emociones incómodas? Que supuestamente te bajan la vibración. Pues sí, te bajan la vibración, pero a veces hay que tenerle la puta vibra baja. Sí. Y de entonces ahí... hace parte de la entrega, del balance y de la fórmula, ¿no? Exacto. Sí, hace parte. Tengo que estar triste y tengo que estar como viviendo esta situación de mierda para poder, no sé, como recibir eso otro que estoy esperando recibir o que me toca recibir, ¿no? Eso es definitivo. O sea, yo sí creo mucho en eso.
Y que me hace pensar, pues esta espiritualidad fascista es el típico yogi, pues no sé, si me hace pensar en un yogi por allá, no sé, como muy extremo, no lo conozco hasta ahora alguno en particular, pero... El punto es ese, claro, como definitivamente también no está mal vivir en estos otros estados. Y al final, difíciles. Si tú aceptas que eso es lo que necesitas en el momento, es como, no sé, se parece mucho al máximo estado de iluminación, que yo opino. Yo no he estudiado mucho el budismo, la verdad, pero desde por fuerita se ve un poco así, ¿sabes? No se trata de no querer nada, no se trata de no poner tu fe en nada, sino de aceptar las cosas como son en el momento en el que lo son, confiando en que eso es lo que necesitas, desde la humildad, ¿sabes? Porque es muy fácil decir, no, esto es injusto, yo no merezco esto. O, no sé, sentir que te está pasando algo malo para compensar algo bueno que te pasó. Y creo que es mucho más complicado que eso, ¿sabes? Sí. Se siente como ecuaciones efímeras ahí, momentáneas, que realmente son, pues, es mucho más grande que eso. Como que si tú logras la presencia animal... Si tú logras la presencia animal. Sí, claro, como de conectarte con el lado de que solamente sabe existir de ti, como... Y sin preguntarse, yo siempre digo este ejemplo, es como una planta trepadora no está ya preguntándose si van a hacer al lado un palo del que treparse. Ella nace al lado de lo que sea. De un roble, de una reja, de un poste. Y va y se trepa. Y no se pregunta si va a llover, si no va a llover. O sea, como que al final la abeja no se pregunta como yo, obrera yo en esta vida, hueputa. Bueno, quizás sí, quién sabe. A mí me gusta pensar que no, porque eso es como antropologizar la conciencia que existe en la naturaleza, y creo que eso es demasiado limitado. No nos cabe dentro de la cabeza. Creo que llegar a esa presencia... Sí, tiene que ver mucho con la intuición, definitivamente. Ajá. Como si hay una presencia animal que sí va mucho de intuición. Porque conciencia puede haber, claramente. Lenguajes, demás. Esta mañana aprendí de una persona en sesión que me comentó un libro que se llama Bhagavad Gita. Ah, sí. Bhagavad Gita. ¿Sí se dice así? No me acuerdo, pero sí sé cuál es. Y ahí hablan... Que eso me pasó. Yo como... Ay, yo llegué a esa conclusión. Leí ese libro. Como, wow. Habla de que el sacrificio viene como del sacro oficio. Es como hacer lo que tienes que hacer. El oficio. Tú te ocupas de tu cuidado y de ser tú en tu versión más auténtica, como la vida se quiera experimentar a través de ti. Y en la medida que hagas eso, absolutamente siempre vas a tener lo que necesitas a tu disposición. No es fácil igual, ¿no? No. Para nada. Para nada. Eso implica conversar con tus partes y aceptar que eres todo eso que te avergüenza. Como aceptar cuando tu mente te dice como, no, somos una mierda porque lo hubiéramos podido hacer mejor. Y yo, no lo hubieras podido hacer mejor, mi No. Lo hiciste como lo mejor que podías en ese momento. Exactamente. Pero bueno, entonces Usui. ¿Pero bueno qué? Usui. El maestro Usui. El maestro Usui. Ajá. El maestro Usui. Igual ahí aparecen otras cosas, pero bueno. ¿Qué? No, cuéntame. No, pero lo de las partes, que me parece impresionante. Hablamos de las partes, ¿no? Hablamos de las partes. ¿Hablamos de las partes? Sí. Sí, igual lo de Usui, pues, mucho Wikipedia, amigos. Se lo leemos ahí rápido. Ay, pero mi versión Usui es pero costeño. Claro, la versión. Es que eso se vuelve ahora lo que uno quiere, ¿no? Como que yo puedo encontrar la información con facilidad, pero ¿cómo la quiero? Que lo hablábamos con Javi también. Es como un poco uno, en esta época, en este momento presente en el que estamos viviendo, de repente se siente como que somos semidioses, ¿no? Como lo que queramos lo podemos tener al instante. Como que saber ya no impresiona. Saber ya no impresiona. Y ahora solo es como las distintas formas de eso que sabemos, como lo queremos, ¿no? Y ese fue el ejemplo que pusimos, como que quiero escuchar a Mozart, pero en una versión llanera. Pum, busco Mozart llanero y ahí está. Que quieres, no sé, escuchar como versiones de reggaetón, pero qué sé yo, en post-punk. Pum, existe. No, es como todo está acá y es impresionante. Y lo otro que hablábamos era que me pareció muy potente, y tú me dirás qué opinas,
es que la misma inteligencia artificial, con toda la capacidad que tiene en este momento, que ahora es tanto física a nivel como de software, ¿no? O de hardware. Es decir, como todos estos servidores que ahora pueden sostener tanto nivel de información, junto con la cantidad y calidad de la información que pues, obtenemos hoy en día, pues se está volviendo, casi que puede volverse un nuevo, o puede por lo menos ofrecer nuevos tipos de religión. Y es la misma inteligencia artificial la que va a empezar a generar nuevos tipos de religión, porque hablamos mucho de religión y eso me parece muy como que me invita a soltar y ya. Sí. Wow. No, ya. No, ya, bueno, vámonos. ¿Sí ves? ¿Por qué no voy a creer en lo que a mí me sirve? Sí, total. O sea, si eso se puede. Además que todo si estamos ahí. Todo va hacia la misma pregunta que es como, ¿cuál es nuestra esencia y cuál es el arte de cómo vivir? Uh-huh. Y de qué es lo que nos hace específicamente a nosotros. Y ¿El arte de cómo vivir? Uh-huh. Uh-huh. Para mí, esa es como mi un poquito más de eso. Es mi definición favorita de la filosofía. La filosofía se pregunta sobre cómo vivir. Uh-huh. Y ya, eso es todo lo que quiero decir. ¿Cuál es el arte de tu vivir? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? Sí. Equilibrando ecuaciones. Creo. Como que a mí me gusta mucho... Matemática. Pura matemática. Matemática mental. Pero matemática... como matemática de historias. Como matemática arquetípica. Yo creo que así como las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza, uh-huh, las historias son el lenguaje de la mente humana. Uh-huh. Entonces, las matemáticas que yo hago, las ecuaciones que yo hago dentro de mi mente para gestionar la vida, son de palabras. Y me digo cosas que me creo para atravesar lo que pasa. Como... Pues esa es la magia. Uh-huh. Esa es la magia misma, ¿no? Exacto. Entonces yo también creo que yo me dedico... Mi medio soy yo, al fin y al cabo. Mi medio soy yo, mi cuerpo, mis ojos, mi voz. Uh-huh. Mi capacidad de crear formas con mi cuerpo. Y de contar la historia, la misma historia que se ha contado de diferentes maneras a través de mi voz. Total. Que ese mismo medio pues es el que llevamos por muchos años. Y es el que también ha encontrado extensiones de sí mismo, ¿no? Entonces, pues es eso de no podemos vivir sin el celular, ¿no? No sé si qué tanto tu medio, que es en este caso tu cuerpo, tú misma, depende del celular. Por ejemplo, por dar un ejemplo. O sea, la plena. ¿Qué tanto dependes del celular? Mucho. Todos. Mucho. Yo creo que obvio. Todos dependemos un montón. Y no es malo. Claro. Es decir, es precisamente ese mi punto. Como es una extensión del ser humano que encontró para seguir contando estas historias y que solo es su forma. Y el celular no se va a volver como el punto final. Eso se va a ir transformando y eventualmente, pues, llámalo como quieras. Es más la forma, ¿no? El celular es la forma, pero la extensión es... Y bueno, mira, que infinita, va a estar y se va a estar desdoblando todo el tiempo. Maneras de colonización personalizada individual encontrará la vida, si eso es lo que necesita. Uh-huh. Que un determinado grupo de personas llegue a creer algo, la vida encontrará la manera de hacerlo. En este momento el camino es el celular. Y otros muchos. Uh-huh. Exacto. ¿Qué otra cosa dicen del celular? No, que una adicción, que no sé qué. Antes del celular había también un montón de adicción a un montón de cosas, ¿sabes? Que entonces es lo que usa mi cerebro cuando estoy en freeze, entonces no puedo dejar de esclorear, entonces scrollear y me comparo con las otras vidas. Pues, marica, naciste en esta época. ¿Cómo lo vas a usar? Que de alguna manera te vas a montar en la ola del momento de la vida en la que naciste. No necesariamente. Sí, ¿no? Es como un miedo que ocurre cada vez que uno escucha ese tipo de cosas. Que está bien también. Es decir, necesitamos ese balance. Necesitamos preguntarnos, que todo el tiempo estemos como qué tan necesario es y si esto lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Es un tire y afloje, es un síntesis, antítesis, ¿no? Una tesis, antítesis de qué me sirve, qué no me sirve, qué me sirve, qué no me sirve. Y de probar. Y yo creo que ese es sobre todo lo más potente o una de las cosas más potentes del ser humano. Que prueba. Que prueba cosas. Que acciona. Total. Y ahí está también como mi pensamiento. Es muy vasto el accionar. Mi pensamiento un poco Disney. Mi religión.
Ajá. Ya, perdón. ¿Y qué? No, por favor. Luego. O sea, pero termina esa idea. Nuestra capacidad de accionar, sí, me impresiona. Me impresiona mucho. O sea, es que precisamente como de creer que las cosas son posibles. ¿Sabes? Que alguien dijo como, ¿cómo llevamos luz hasta el desierto? Y alguien dijo, no, eso se puede. Nene, ¿cómo? Probemos. Con un cable muy largo. No, eso está muy lejos. Muy largo. No, y si lo pisan, los ponemos en unos postes. Y ahí simplemente así. No, pero eso no se puede. Ay, tú eres marica. Probemos. Sí. De acuerdo. Es probando. Y pues sale. Pues es que esa es la es que es muy lindo, ¿no? Es muy lindo. Y ese va a ser la introducción a hablar de las partes. Porque si no, no vamos a llegar. Pero las partes... Hablemos de las partes. Porque este tema empecé a escucharlo sobre todo contigo, con Alejandro, y eventualmente luego pues quise como incursionar por mí mismo en este tema. Me pareció muy hermoso, es muy hermoso. Y me agrada que estés acá para poder charlar de eso. Yo como que se lo he metido un poquito en las charlas a los distintos invitados y todos son como, wow, chévere. Bueno. Pero sí, bueno, sí, pero... Es que la gente le tiene mucho miedo también a verse a sí mismo de una manera nueva. Y ¿no? está bien, o sea, total. Todos, nosotros, la gente, nosotros mismos. Y las partes también, o sea, el lenguaje de partes. Hablemos de eso. ¿Qué es? Espera, el lenguaje de partes, ya voy a qué, pero siento que te lleva un poco. Es que me voy a ponerle... Me gusta. Prueba esto, a ver, y ya te explico qué es. Te lleva a verte de una manera que por muchos años le han llamado locura. A verse a sí mismo de esa manera. Claro. Como verse un poquito más fragmentado de lo que estamos acostumbrados a vernos. De hecho, hay una punta del espectro del trauma en donde esta fragmentación mental está patologizada. Y es el desorden disociativo de personalidad. Pero entonces, como yo lo explico, yo siempre es como que empiezo por ahí, ¿no? Hay un espectro del trauma. Y lo que el trauma causa es la fragmentación de tu ser. ¿Cómo así? ¿Como que lo parte en dos? En muchas partes. Lo parte en muchas partes. Y entonces, en esa medida, bueno, y nos tendríamos que ir más atrás todavía, con que los humanos estamos diseñados para experimentar el trauma. En la medida en la que llamemos trauma. Ay, ¿será que lo buscamos la definición? La verdad, yo sí, la terapeuta. Está bien. Estás probando. Yo a esto le llamo, tú sabes, ¿no? Tirar machetazos. Ajá, que es como hablar desde un lugar muy informado, pero sin tanta precisión. Ajá, y tiene que ver. Búsquele, eso tiene que ver. En un sentido general, se refiere a una experiencia que causa un daño profundo, ya sea físico o emocional, y que puede tener consecuencias duraderas. Listo. Entonces, sí, tiene que ver con lo que yo creo. Y es como... Resulta que los humanos nacemos muy frágiles. Sí. O sea, y para nosotros recibir amor en determinado momento es igual a sobrevivir. Ajá. Por eso yo digo que la ternura es un poco el código universal. Yo veo el trauma como un momento en el que nos inundamos. Vivimos una experiencia o una situación que nos inunda, nos sobrecoge, nos supera. Y resulta que nacemos tan frágiles que nacemos en un estado en el que muchas cosas nos superan y nos inundan. Como ya de por sí llorar por demasiado tiempo sin que sientas el pecho de tu madre contra tu pecho. Te traumatiza. Claro. Es un cambio inesperado. Que en ese momento no alcanzas a entender. Entonces, claro, los humanos nacemos sin muchas herramientas, con muchas herramientas, mucha sabiduría, sí. Por eso digo que está hecho para eso. Sí. ¿Sabes? Demoramos muchos años en poder estar solos y sobrevivir. Que un bebé sobreviva es muy difícil. Al fin y al cabo, incluso con toda la tecnología. O sea, existe una cosa que se llama muerte súbita. Un bebé simplemente coge y se muere. ¿Te imaginas? Eso es muy fuerte. Sí. Pero es muy interesante también como el nivel de trauma que puede llegar uno a tener. Y eso suena un poco como ¿Masoquista? Masoquista. Y suena un poquito masoquista, pero
Pero puede ser muy interesante el nivel de trauma que puede llegar a ver cuando tú tienes, o sea, que tú te puedas traumar incluso con las herramientas que tengas hoy en día. Sí. ¿No? Como que me llama mucha curiosidad qué puede llegar a mí a La traumarme guerra, niveles de violencia. en este momento de mi vida. Yo creo que la muerte, la violencia sexual... Yo siento que la muerte no tanto. Ahora a mí. Estoy hablando directamente de Oscar Barbosa. Ay, perdón. Nene. Y no es porque o sea, pues la he vivido cercana, pero... O sea, pero la muerte violenta, como ver pero la es sangre, distinto. la destrucción del cuerpo humano frente a ti. Claro. O sea, Claro. hablo de esa muerte, ¿no? La muerte bueno, como esa sí. concepto. Ya. Sino... Sí, obvio. Pues sí, ¿será? Uy, sí. Ay, qué gonorrea. Yo creo que sí. Debe ser muy fuerte. Yo ni siquiera fui capaz de... No, pues que tampoco le iba a buscar. No, iba a decir como... No. por favor. No. Let's not go there. No. Gracias. No. Sí, no. Pero me interesa mucho, claro, la muerte, la guerra. Este es un podcast de llorar. Vamos a llorar. Uno pasa lo que quiera. pero me parece muy interesante. En todo caso, se generan traumas y uno cuando está muy pequeño no tiene esas herramientas para sopesarlo. Entonces, Para llevar. hablemos del trauma como una experiencia común humana. ¿Sí? Hace parte de la condición humana. Sí. Lo compartimos todos. Sí. Entonces se crea ese espectro en el que, digamos que como lo conocemos la mente y como la hemos estudiado, la punta de ese espectro es el desorden disociativo de personalidad. Pero atrás de eso hay PTSD, CPTSD, como estos desórdenes de estrés postraumático y de ahí hacia atrás, que es una bola, ni siquiera es una línea, como... Ajá. Todos los traumas que has vivido a lo largo de tu vida de alguna manera te han fragmentado. Sí. Eso postula esta terapia. Es una terapia. Sí. Que la uso en mis sesiones. Si me dices como qué pasa en la primera parte de la sesión, Ajá. la conversación está atravesada por un lenguaje de IFS. Ya. De Entonces lenguaje llegamos de a eso. partes. IFS, que traduce Internal Family System. Ajá, que es Y es una terapia. Sistema de familia interno. Sistema que es un familia tipo de interno. psicoterapia Ajá. que ve tu sistema mental no como una unidad, sino como un sistema de partes, Ujú. así como lo es todo en el universo. ¿Sabes? Somos partes de estas cosas más grandes. Y esas Ajá. cosas más grandes son partes de estas cosas más grandes y hacia abajo también. En esa misma medida, nuestra personalidad y creencias mentales están compuestas de mini versiones de nosotras con mini personalidades y mini creencias. No me gusta la palabra mini. Como... ¿Cierto? No se siente tan mini. No. Son... El man en el libro lo pone muy interesante, que es como no es vernos como una cebolla con capas cada vez más internas, sino vernos como ¿cómo se llama? Un cogollo, no, sino como un pedazo de ajos, ¿no? Estos ajos que como vienen una mora que está hecha de muchos moritas pedacitos, chiquitas. pero cada una tiene su propia Núcleos, forma de ser, su propia semilla. cosa, ¿no? Entonces, quitas un gajo de ajo, es él solo y él propio, pero hace parte de todos los... ¿Cómo se llama eso? Es un grupo de ajos. ¿Cómo se llama eso? ¿Un cogollo? ¿Yo por qué le digo cogollo? No sé. Pero bueno, yo sí te entiendo. Como que una mora está hecha... Cada bolita de la mora tiene su semilla dentro. Ajá. Como que es un ser en sí mismo. Exacto. Pero hace parte de una sola mora. Bueno, así Su mismo. bulbo. Un bulbo. Gajos. Sí, un bulbo. Un bulbo que de se divide ajo. en gajos llamados dientes de ajo. Ujú. Una cabeza de ajo ya. Cabeza, Ay, es que una necesitaba. gran mejor Sí. palabra. Entonces, hablando un poco del bulbo de ajo. Ay, Vení, que somos tenemos niños. 10 años. Exacto. Bueno, Epa. Entonces, la cabeza de ajos y cada ajito, cada diente de ajo, es una parte misma de nosotros. ujú. Y es exacto, continúa. Es muy hermoso. Y otra cosa que está dentro de este lenguaje es que todas las partes son buenas. Sí. Ninguna parte es mala. Todas tienen una coherencia y una razón Ajá. que en determinado momento todas tienen una razón que beneficia al sistema, que es Sí. la supervivencia de ti como persona en esta tierra. Entonces todas las partes en sus comportamientos, incluso esos que no te gustan, esos comportamientos que te saben a mierda, que te hacen sentir culpable, están ahí Ujú. para tu supervivencia y Ujú. que no vienen de una intención
como malvada, no, odio entrar a esa dicotomía del bien y el mal, pero como que... sí, pero no vienen de una... Vienen de una intención noble que es que no tú dañar. sobrevives. Que Sí, tú sí, sobrevives. sí. No te están buscando hacer daño. Exacto. Sino... Es que me gusta eso porque el man, que es Schwartz, no me acuerdo el nombre. Richard Schwartz, postula, ¿no? Que es como... Son como hermanos pequeños, ¿no? Esa cosa que se fragmentó en su momento, que fue traumático, genera esa primera parte que es una parte exiliada, ¿no? Que es como un niño chiquito y que sí, es ese en mi caso sería ese Oscar que quedó como, sí, como exiliado allá, como traumatizado precisamente y que no supo cómo responder a esa cosa, a ese evento que sucedió y que le generó trauma. Y queda exiliado y queda como ahí estancado en el tiempo, además, que me gusta mucho que lo dice como... Eso es lo que acabo de notar. Se queda en el tiempo. No avanza, no es como que ese Oscar ahora tiene la misma edad que tengo en este momento, sino que sí se traumatizó por allá a los 8 años, se quedó de 8 años. Y luego nace una segunda parte, que son los managers. Protectores. O protectores. Que... Porque los protectores tienen categorías. Ah, bueno, y ahí están los managers, por ejemplo. Son protectores, y estos protectores tampoco tienen la razón. Es decir, no tienen como el conocimiento en ese momento, pero que igual protegen, valga la redundancia. Y es muy lindo porque lo pinta como un hermano mayor, ¿no? Es como... Uno se crea su propio protector para sobrevivir. Eso es muy mágico, eso es muy mágico. Muy hermoso. Entonces sale ese protector que es como un hermano mayor. Tú lo creas de la nada y responde como pudo responder en ese momento con las herramientas que tenía. Entonces puede ser una parte tuya que es muy violenta o que solo se calla. Historia. Sí, puede ser una historia, cuéntala. O sea, como que contémoslo con un ejemplo muy específico. Perfecto. Perfecto. Como imagina que tienes 8 años, ¿cierto? Sí. Y en esos 8 años estás en el colegio, bla, bla, y hay un profesor que te dice, siéntese bien, que las mujeres que no se sientan bien son ordinarias. Así no te vas a casar. Qué sé yo. Sí. En ese momento, tú recibes como una información muy, muy literal, ¿sabes? Como que tú no tienes las herramientas para comprender. Desconocida completamente. Exacto. Como, ¿qué putas? Y ahí te traumatizas, ocurre el trauma. Como te sientes culpable por un comportamiento que además no te habías tomado el tiempo de preguntarte para autopercibirte. Es como, ni siquiera sabía que sentarme así estaba mal. Y ahora me estás diciendo que... te proyecta además, es como que ni siquiera me va a casar. Exacto, y no casarme ya tiene sentido con lo que me ha dicho mi tía, que no sea como ella, que no se casó, sino que sea linda y que me arregle, que me importe. Y pum, te asusta. Y pum, me asusta. Te trauma. Y eso se conecta con ese lugar y yo digo, no, o sea, esto no puede ser. Sí, y además estoy diciendo una cosa muy ligera, porque obviamente... Sí, no, ejemplos más fuertes, los que quieras. Hay ejemplos mucho más fuertes, claro. Es que nada más llorar, o sea, que te dejen llorando, ya es suficiente. O sea, que te digan como... O incluso que te vayan llorando y que te digan como, no estés triste. Ya eso crea una creencia. Dices como, parce, mis emociones son una carga para las otras personas. Y se ponen... Y son creencias así fuertes. Como, si yo lloro le hago daño a los demás. Sí. Si yo lloro soy una carga. Sí. La que llora se exilia. Y aparece la hermana mayor, que es una protectora. Tú la creas de la nada, una protectora. Y dice, yo no voy a permitir que me vean llorando. Y se crea este protector que se convence que esa es su tarea. Que tiene que cumplir esa tarea para poder sobrevivir en este mundo. Muy fuerte, ¿no? Y todas apelan mucho a la vergüenza. Por eso quería poner ese primer ejemplo. Porque... ¿Tienden hacia allá? Sí. Como que muchas vienen como de la vergüenza de ser o no ser algo. El miedo a sentir vergüenza de caer dentro de un tipo de persona o no ser el tipo de persona que alcanza X o Y cosa. Fuerte, ¿no? Y entonces, claro, como que nuestros primeros pisos, nuestro primer piso de la mente que se formó en nuestros primeros 7 años, es como un edificio. Luego aprendes más cosas, se hacen más pisos y luego comienzas a entender
tu autopercepción y tu relación con existir y comienzas a comprender cosas más complejas como el chantaje y el amor y otras cosas. Pero el primer piso sigue siendo el mismo. El primer piso del edificio es el mismo toda tu vida. Entonces lo que aprendiste sobre la vida del año 1 al año 7 son tus creencias bases para atravesar la vida. Y cuando esta teoría te muestra eso a la cara, es como, parce, con razón, actúo como una niña de 7 años que siente que cuando alguien sale de la habitación me está abandonando. ¿Sabes? Y luego me acuerdo de que mi papá se escondía de mí en los centros comerciales y no aparecía hasta que llorara. Como marica. Ahí está, uno vuelve allá. Claro, sí. Que alguien no esté... Es tu piso. Y la gente puede decir como, ay, entonces todos mis comportamientos están originados en algo que no estuvo bajo mi control, que me pasó cuando estaba chiquito. Y es como, sí. Sí, pero esto es una gran noticia. Sí. ¿Sabes? Como puede ser que te dé pereza o miedo, más que pereza, como ver tu dolor a tus ojos. Porque además eso es parte de nuestro sistema de protección. Pero además puedes acceder a él. Pero es muy loco. Pero aligerarlo todo es parte de nuestro sistema de defensa. La fragmentación es para decir, esto no me pasó a mí. Esto le pasó a una versión de mí que ahora yo voy a proteger. Sí. Y creo que también por eso... Lo exilia, es que literalmente lo exilia. Ajá. Pero es muy pro, ¿no? Esto me parece un gran sistema. Bueno, sí. Y luego... dentro de estas categorías que estábamos diciendo están los exiliados, los protectores, y los protectores se dividen en managers y bomberos. Los managers son los que se encargan del día a día y de la vida diaria. Que siguen siendo hermanos mayores. Que son niños haciendo igual papel de adultos. Todos son niños. Que uno hable que del niño interno y en realidad es una carranda, una guardería que tiene uno ahí adentro como... Total. Y claro, todos ahí como yo voy a hacer que este sistema funcione, como... Ay, imagínate. Y todo esto pasa en el... ¿Sistema como del país te referías? No. Como sistema interno. Tu vida. Ya. Sistema. Que por cierto, es muy lindo esta parte de la historia y es que... Esto fue otra cosa que yo llegué a la conclusión sin leerme el libro. Como... Yo estaba investigando sobre las constelaciones familiares. Y yo dije, listo, las cosas tienen un orden. Como una energía potencial de ser. ¿No? Cada comportamiento tiene un lugar potencial en el que puede existir. O sea, si algo existe, existe por una razón. Y eso también nos conecta con nuestra humanidad compartida. La guerra, la violencia, elegir el autosabotaje y la autolesión. Y como... Es más fácil aceptar que eres malo que pedir perdón a veces. ¿Sabes? Porque para el sistema es más fácil eso. Y eso es muy impresionante sobre el ser humano. Y... Es más fácil aceptar que eres malo a pedir perdón. A veces sí. Es como, bueno, sí, ya la cagué y entonces... Pues si soy así, ¿y qué? Y voy a ser así toda la vida y por eso no merezco amor. Y te hundes en la vergüenza. ¿Sabes? Y así sucede como en las familias. Esto fue un salto muy largo, pero bueno, el punto es que en las constelaciones familiares hay un orden energético para todo. Y si tú como que organizas los papeles que cumple cada persona en la familia, puedes como sanar linajes, puedes sanar cosas sobre ti porque cargamos con cosas. Nuestra información genética que hay dentro de nuestra sangre viene literalmente de las palabras que se han dicho a nuestros ancestros y las realidades que ellos han vivido. Entonces, aunque literalmente tú organizando y descubriendo y trayendo esto a coherencia, puedes solucionar cosas sobre tu vida. Y yo dije, ay, parce, es lo mismo, pero con nuestra mente hacia nosotros. Y es como si tuviéramos una familia adentro, ¿sabes? O si tuviéramos una familia dentro de nuestra mente que es necesario a veces entender su coherencia para poder organizarla y poner a cada parte en su posición potencial. Es decir, ¿puedo hablar de una parte tuya? Claro. Como esa parte tuya que claro. que descubrimos una vez que juzga. Sí. Que tienes una parte que juzga un montón y además cada vez como que entre más juzga, más grande, más chiquito. O sea, entre más juzga, más fuerte es la cárcel que se crea para sí mismo porque también crea un montón de miedos y de vergüenzas que a sí mismo tú no quieres experimentar. Sí. Pero esa misma acción de juzgar
Se puede recalibrar. Es la misma como acción. reincursar. Es la misma acción que te permite ser un gran director, por ejemplo. O una persona con un gusto útil, ¿sabes? Un gusto. Esa nunca la había escuchado. La primera vez que me describen, oye, tú eres una persona como con un gusto útil. Me gusta. No sé, o sea... ¿Gusto útil? ¿A qué te refieres? Ay, como buen gusto. Bueno, ok. No quería tener que decirlo. Gusto útil. Cool. Gracias. Bueno, Ajá. entonces como... esta capacidad Sí. de hacer juicios también te lleva a tomar decisiones. Y a poder llevar cosas a la acción. Ajá. Que eso es una cualidad que no tiene todo el mundo. O sea, por ejemplo, a mí personalmente... O sea, ¿por qué nombro eso? Porque es una cosa que he observado específicamente de ti, que digo como, puta, yo quisiera tener esa capacidad de llevar las cosas a la acción, ¿sabes? Con tanta determinación. Lo estamos construyendo, no te preocupes. Ahí llegaremos. Todos podemos, ¿no? Definitivamente, o sea, es decir, no es como que no lo tengamos. Yo no lo tenía, de hecho. Yo siento que nació en algún punto y se potenció de una manera muy chévere. Pero también me sentía como... Y siempre va a ser el más difícil, siempre va a ser el primero, ¿no? Me ubico mucho en esa oficina en la que trabajaba como ingeniero y era muy difícil tomar esa acción de renunciar a la ingeniería. ¿No? Como a una... Es que pues, no era solo la ingeniería, era una vida, ¿no? Y a veces es eso, ¿no? Como tenemos que renunciar a una vida misma. A una versión de ti. Y... Es renunciar a una versión tuya. Y entonces imagina esto. Tú para desconfigurar una creencia, una de estas creencias que se crean a través del trauma, es como sentir que la plataforma sobre la que estás parado desaparece. Como cuando vas en el videojuego y vas saltando de cuadrito en cuadrito. Y ese cuadrito se va a caer y tú vas a caer al vacío. Y tú tienes que creer que ahí abajo hay una cosa, una creencia que va a funcionar mejor para ti en el presente. Que va a ser en determinada medida mejor. ¿Mejor por qué? Porque... O sea, vas a aterrizar en algún lado. Mejor porque se adapta mejor a tu presente. Sí. Y te hace sentir más tranquilo con la persona que eres. Que para mí, yo no sé tú, pero es un gran propósito de vida. Y eso se va a ver rarísimo. Muy seguramente no se va a ver como tú esperabas que se viera. Exactamente. Pero va a ser mejor. Va a ser mejor. Entonces, y eso es importante saberlo. También es un acto de fe muy grande. Sí. Al final, como... Pero son de esos... Y no es un pero, sino... Y es de esos... Como... Bueno, ya hoy en día uno lo puede llamar hábito, pero es una de esas acciones que podría llamarse como, no sé, le voy a poner un nombre en este momento, pero una acción madre, en el sentido de una acción que potencia al mismo tiempo muchas otras cosas, ¿no? Como con que solo lo hagas, vas a potenciar también tu valentía, ¿no? Pero vas a potenciar también tu escucha y tu, como, distintas cualidades, ¿no? Hay cosas, hay acciones que tomamos que llevan o que permean muchas otras cosas más que otras acciones más particulares. Sí. Son muy hermosas esas acciones. Y lo que me gusta también de esta teoría es que habla un poco también de como un propósito que me parece que tenemos todos los seres humanos, que es unir la divinidad con la materia. Resulta que no solamente somos estas partes, bueno, estos managers que manejan la vida, los que te hacen levantarte a determinadas horas, llegar temprano, ser una persona compuesta para poder existir en esta sociedad. También están los bomberos, que son como esos... ¿Cómo son esos bomberos? Sí. Son como esos comportamientos más autolesivos. Los bomberos son esos comportamientos que llamamos como autosaboteadores o autolesivos, porque aparecen en un momento en el que sentimos que una emoción nos va a inundar tanto que hay que disociar. O huir, o pelear, o congelarse. Son como los tres principales. Que es, sí, bueno. Y bueno, encontramos muchas maneras de disociarnos del presente, como cualquier sensación de placer. Es como un dolor que sabemos que podemos manejar y contra uno que no sabemos que nos va a causar. Ejemplo. La niebla que viene con fumar y con drogarse y con alcoholizarse. Autolesionarte físicamente. Comer. Ese cuando o sea, cuando como que me hizo entenderlo. El de la autolesión, porque yo he tenido muchas personas cercanas que se autolesionan, marica, como sí, no sé, que no específicamente están buscando
perder la vida, pero sí lesionarse. Y a mí me parecía muy frustrante no saber qué hacer, como ni en la razón del por qué. Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué te estás haciendo daño en tu propio cuerpo? Y era como una cosa de es el templo, como llega uno, sí, como una cosa de juzgar que era muy fuerte. Pero era desde el no entender, obviamente, es como... Y fue como, claro, ahí tiene mucho sentido y ahí te estás generando un dolor que te está haciendo salirte de otro. De otro, exacto. Y eso es muy hijo de puta. Cualquier cosa que te lleve a desconectarte de tu realidad Te desconecta. es un bombero. Te desconecta. Y por eso algo que puede ser muy maravilloso para ti, luego se puede convertir en algo que te desconecte, como en la película Soul. Como tú puedes entrar en la zona creando tu arte, pero luego si descuidas tu vida, tu familia, tu bienestar, tu higiene, por estar solamente tocando piano, llega a un punto en donde te está desconectando de la realidad y estás huyendo. Y eso también pasa con la espiritualidad, se llama bypass espiritual. Y es cuando te sientes también luego tan cómodo habitando esta niebla que te desconectas un poco de la realidad y ocurren las psicosis espirituales y ocurren como otras consecuencias a las que también hay que tenerle miedo porque se puede ver de cualquier manera. Cualquier cosa te puede desconectar de la realidad. Es muy linda esa imagen, la CEO, ¿cómo se llama? La CEO. La CAO. La CAO, ¿no? Es como... ¡Ay, referencia favorita! Es como de siempre, de toda la vida. Esa sí la cogemos todos. Como esa... Pero eso es una ¿qué? Eso es una ruta que va por el mar para las tortugas, ¿no? En la que quiere entrar Nemo. Es exactamente eso. Entra Marley para buscar a Nemo. Es verdad, entra el papá para buscar a Nemo. Pero todo lo que sucede como en esa escena es una gran metáfora o una gran analogía para... De la vida. De la vida, ¿no? Es como... ¡Pum! En el momento en que entró a la CAO, te lleva directo a lo que estabas buscando. Y fluyes. Qué linda tortuga esa, hijo de puta tortuga, es hermosa. Gran personaje. Gran tortuga. Sí, es eso, ¿no? Un poco. Se me olvidó de qué estaba hablando. Cualquier cosa te desconecta. Bueno, estos son los bomberos. Y lo que estaba hablando es que luego hay una visión igual holística de tu ser. Y es que, aunque tú eres cada una de estas partes que aparecen dentro de ti tienen tanto derecho a existir como la que tú crees que eres. Como tu versión de ti que es como, yo soy tu identidad. Todas hacen parte de ti tanto como esa versión de ti que sí te identificas como tu identidad. Pero al mismo tiempo no eres ninguna de ellas. Al mismo tiempo eres la totalidad, la suma. La suma de. Y eres el observador y el líder eres el observador que lidera este sistema. Eres como un líder, como un cuidador de este sistema. Sí. ¿Qué? No, pues que yo también lo he entendido como la parte esencial, por llamarlo de alguna manera, que es el self o el ser. Es una parte también. No sé si es a esa que te estás refiriendo. Yo la entendí como una parte. Sí, yo la entendí que el ser es una parte que tiene como... ¿No? El ser no es Vale. El ser no es una... Yo entendí el ser como una parte. El parte es como esa parte también que se sienta en la silla. O sea, todas se pueden sentar en la silla y todo el tiempo se están sentando cada una en una silla distinta, en la misma silla. O sea, en cada momento, sea lo que sea que estés viviendo, hay una que está sentada en la silla. Y tú estás buscando que se siente el ser en la silla. Casi como siempre. Sí, pero el ser... Y el ser lo que pasa es que tiene algo especial y es, primero, como esa calma y tranquilidad como de... que es intrínseca al ser humano. El ser tiene unas características intrínsecas. Tiene unas características intrínsecas que son la calma, ¿cuál es más? La claridad. Hay una claridad, hay una, no sé, comunicación. Él lo llama las 8 Cs, ¿no? Que son curiosidad. La curiosidad, la creatividad, el coraje. La compasión. El coraje. Esas, y que están ahí, y que son también de esa parte. Y esa parte también que tiene especial, que puede tener... O es la que permite sentir esa energía superior. ¿No? Es la que puede canalizar precisamente eso. Y entregársela a las demás partes. Yo la entiendo también como una parte. O sea, el ser lo entiendo como una parte que puede tener esa facultad de
conectar con esa energía superior, ¿no? Que el man lo postula en esta cosa de energía cuántica, en el sentido de que podemos ser individuo y colectivo al mismo tiempo, que eso puede ser hermoso, y está basado en el ser. Y cuando estás en esa energía de ser, lo estás siendo. Estás ahí metida en esa energía de colectivo y estás permitiendo, también te puedes sentir a ti misma como individuo, que es importante. Y luego pues ya vuelven y aparecen las partes. Para mí el ser no es una parte. Okay. El ser es la presencia. Ajá. O sea, es que las partes tienen como cara y creencias. El ser se conecta directamente con tu alma, con tu lugar luz, con tu lugar animal que no se pregunta por qué y para qué, sino que simplemente observa y es. Y no es una parte, es como si estamos todos aquí sentados, supongamos que aquí estuviéramos todas tus partes sentadas en una mesa. Fuerte, ¿no? Qué fuerte. Hola. Ajá. Son un montón. Son un montón. Creo que eso es lo otro que uno descubre, ¿no? Además, son un montón. Son un montón y además esto es muy loco, pero también lo acabo de ver y es que la gente con la que uno tiene relaciones interpersonales se vuelven partes en tu cabeza. Creas como una parte que vive contigo ahí adentro. Claro. Porque te importan sus emociones, porque también esa persona te ha mostrado cómo ve el mundo y luego... Y a veces empiezas a verlo de esa manera también. Y ese filtro no se vuelve una parte de ti, sino que tiene la cara de esa persona. Como, ¿sí sabes? Sí. Tremendos sistemas que, puta, somos. Sí. Cerebro es hermoso. Bueno, entonces para mí el ser es como el puente, es ese puente entre lo material y lo divino. Nuestra parte de divinidad. El mediador. Escúchame ahí, discúlpame, la cuñita. Es un mediador. Escucha al mediador que tiene dentro de ti. Totalmente. Es exactamente un mediador. Es el medio para poder uno conectar con esa energía. Con esa fuente. Aquí estamos... Pero igual se sienta en la silla a veces. Por eso digo que sí es una parte. Para mí es una parte. Es que porque igual no, se el ser está por encima de la silla. Pero está a veces y a veces no está. Y con eso ya implica... El ser siempre está. O sea, siempre están. Así como todas las partes siempre están. Pero pues hay una que siempre... En este momento presente, o sea, esta que está hablando en este momento no es el ser. Obvio. Y hay un punto en el que puede que el ser aparezca. Respiremos. ¿Eres tú, ser? Tres respiraciones profundas, por favor. Esas tenemos que hacer. Te propongo en algún punto sacar una sección de mediador que sea como meditaciones. Mediadorciones. No, mediaciones. Mediaciones. Bueno. No importa. Bueno, o sea, esa es mi postura, pero creo que estamos en la misma. Está mal. Yo creo que está muy bien. ¿Ah, sí? Ay, no, perdí. No perdiste nada. Tienes razón. Es hermoso, ¿no? Bueno, entonces está el ser. Y el ser tiene, ya dijimos que tiene estas características intrínsecas. Y porque de la nada se siente como una clase. Y ya dijimos que estamos así como veníamos diciendo en la diapositiva. Yo tengo una parte que le encanta enseñar. En la diapositiva anterior. Sí. Ay, ¿te aburriste? No, yo estoy fascinado, pero lo sentí en algún punto como en clase, ¿no? Sí. Entonces, como ya veníamos diciendo. Igual dar clases es algo bueno. Chimba. Dar clases es una chimba. Sí. Dar clases es una chimba. Dar clases es increíble. ¿Has dado clase? No. ¿Y entonces cómo llegaste a esa conclusión? ¿De qué? De que dar clases es una chimba. No sé, igual creo que yo tiendo a vivir la vida mucho como enseñando. Como compartiendo de manera horizontal el conocimiento. Ajá. ¿Sí sabes? Sí. De acuerdo. Como conversando. Sí, a mí me gusta mucho. Pero como que si a mí me abren esa puerta y soy como, bueno, y entonces... Ajá. Y como que meto primero y meto segundo y me gusta mucho enseñar sobre las cosas ahora que lo dices. Ay, tan linda esa parte. Reconocida, check. Cuando chiquita Es que mira, acaba de pasar. Enseguida puse la imagen en mi mente. Cuando chiquita yo le enseñaba cosas a mis muñecos y a mis
Porque sentía que de alguna manera eso hacía que validara mis experiencias. O sea, como que yo sentía que si era capaz de poner lo que aprendía en palabras, entonces ya valía la pena. Y por eso me obsesioné un poco con enseñar y anotarlo todo. O sea, yo vivo escribiendo porque creo que como que si hay una parte también que tiene mucho miedo que si cree que si no lo escribe no pasó y no existo. Claro. Claro. Ajá. Pero bueno, luego descubres que cuando estás presente las cosas que vives no se te olvidan. Un poco. Porque las vives con tu cuerpo. Uh-huh. Y bueno. En fin, se me olvidó porque yo tampoco, yo me fui a la mierda. Yo estoy aquí como esperando a... Bueno, se me olvidó porque estaba diciendo eso. Pero igual como... me gusta mucho esta visión de la mente porque es muy holística. ¿Sabes? ¿Cuál? ¿La de la que del estamos hablando? IFS, Sí, claro. Claro, Sí. entonces como que... entonces hablamos de que estas partes tienen unas cargas. Sí. Esas cargas que son ese trauma que los hace, que son creencias, que los hace seguir actuando de la misma manera. De alguna manera desactualizada, porque no está actualizada tu presente. En nuestro presente, con estas cualidades intrínsecas que tiene el ser, podemos simplemente respirar y conectando con todo lo que habíamos dicho antes, como descubrir que solamente con estar aquí tienes todo lo que necesitas. Uh-huh. Y que en realidad no es necesario emitir estos juicios sobre si este comportamiento es bueno o es malo, sino simplemente actualizarte de que ahora ese miedo no está pasando. Y si sí está pasando, le agradecemos que esté ahí para ayudarnos a resolver eso. ¿Sabes? Uy, eso ayuda un montón, ¿no? Eso ayuda un montón, como... También entender el miedo como efímero o contingente. Como, ok, está acá y estoy viviendo esto y de alguna manera estoy diciéndome algo porque además es una charla interna, ¿no? Es tú mismo con tú mismo diciéndote cosas. Y es el sistema como calibrándose, ¿no? Es esta cosa de... Ok, prueba esto, pero mira cómo nos hace sentir esto, Son todas tus partes charlando. Es una cosa... Y de hecho como la misma terapia lo invita a hacer. Como a charlar y hablar entre contigo ellas. mismo en tercera persona. A mediar. Es que es impresionante. Yo lo vi ahí, es como, marica, es una mediación. Y es lindo también como organizarlo ahí adentro, ¿no? Es como, no es que todas tengan que hablar al tiempo. Que me gusta mucho ese momento que habla de... Como que difiere un poco de las... Pues no sé, como estas otras prácticas... que hablan más de querer callar a esa cosa que eventualmente se va a callar, ¿no? Entonces, como entrar en un silencio absoluto en donde al final el pensamiento va a terminar de irse y entonces se aclara el cielo. Y un poco lo que estás haciendo es una parte tuya que está ahí queriendo contarte algo y comunicarse, la estás como evadiendo. Y es ponerla como es muy Black Mirror, marica. Seguirla exiliando. Sí, la continúas exiliando, la pixeleas y al final es como... No existe, la eliminas y no, ahí está. Y te está queriendo decir algo. Y es muy desde... Te quiere enrutar hacia algún lado en particular que te conviene tanto a ti como a todas las partes. Y entonces es no callar, sino más bien conversar, pero saber conversar, ¿no? Y es como, ok, tú desde que estás desde el amor. Y esa es como la base, ¿no? Hay un fact y es como que cualquier diálogo que venga como desde la violencia o el reproche es una parte, no es tu ser. ¿Otra vez qué? Perdón. Cualquier diálogo interno que venga desde el reclamo, el reproche y la violencia. Es una parte. Es una parte, no es tu ser. Porque tu ser, tu intuición, tu corazón, tu presente siempre te habla. Siempre te habla desde la compasión, desde la claridad, desde el amor, desde la tranquilidad. Y tu ser no te va a decir... Como a veces tú dices como que listo, me voy a escuchar. Listo, me voy a escuchar a ver qué quiere este hijo de puta malparida que me tiene hasta las tetas. A ver qué es lo que quiere. Esa es una parte. Eso es una parte. Y no es el ser. Que también cree que se tiene que encargar. Exacto, que es la más difícil, ¿no? Esa es la más difícil. La parte que se encarga, que cree que es como la que está en lo correcto y la que suele estar. Es como, ok, escuchemos a estas partes. Como, amiga, tú también eres una parte. También le podemos llamar ego. Como que hay unas que se llaman self-like parts, que son partes que se creen el ser. Y por eso yo estoy diciendo que el ser no es una parte. Porque el man habla específicamente de las partes que se creen el ser. Está bien. Por eso lo que dices es una falacia. Wow. La parte de Andrea que... Filosofía. Si sabes, filosofía. Yo creo que la parte que el ser sí es una parte y aquí con eso cerramos el podcast.
sea parte o no sea parte, sí hay como ciertas... sí, hay como estas self-like parts, ¿no? Como partes que se creen en el ser, que son las más difíciles. Son las más difíciles de hacerles caer en cuenta, ¿no? Es muy complejo porque es como que están pegadas, están completamente pegadas al ser, como una garrapata. Y es la que más usas y es la que más te ha llevado también a otros lugares. Y todo es desde el amor, es muy lindo. Es como... Desde el amor vas encontrando la manera de entender esas partes. Que creo que esos son como los objetivos. O sea, hay muchas cosas, pero... Objetivos, por ejemplo, de entender como partes, entenderlas. De entenderse como partes, como comprender esas partes, ¿no? Saber qué onda y por qué están ahí. Descargarte. Descargar. Que esas creencias ya no se vuelvan una carga porque resulta que esas partes que llevas toda la vida sin traer a tu coherencia y a tu conciencia están cansadas. Están cansadas de remar y de remar y de remar y de repente ya la ecuación está desequilibrada y no vale la pena. Y no importa lo que le digas, las partes llegan a la conclusión de que no vale la pena. Y tienes que actualizarlas en tu presente para decirles todas las otras maneras que han descubierto de encontrar ganas de vivir, de gestionar las cosas. Como... Hablas con ellas. Hablas con ellas. Porque están estancadas en el tiempo también. Y la gente me dice en sesión. La gente me dice en sesión como, ¿pero cómo hago eso? Y yo, cierra los ojos, respira 3 veces, le damos la bienvenida, vamos a escuchar a todas las partes sin juzgarlas, hemos venido aquí para escucharlas, no sé qué, yo como que le voy diciendo cosas. Y ahora esta parte que nos comunicó X, pongamos, esta parte que nos acaba de comunicar que se siente perdida en la vida y que tiene que tomar una decisión ya, queremos escucharla, queremos escuchar qué siente y por qué lo siente y si nos quiere compartir el momento en el que lo aprendió. Y usualmente te lo botan. Y entonces la persona cierra los ojos y dice como... Ay, marica, escuché una voz en mi cabeza que no sé si es eso, pero me dijo... Y toda una explicación y un recuerdo de cuando tenía 9 años y su hermano mayor le dijo que no sé qué tal. Y es como... Sí, debe ser esa, ¿no? A veces así de claro y a veces también es física, ¿no? Una sensación física en el cuerpo, sí. Te movió algo, te dolió por allá el riñón o te molestó por allá la espalda. Y es como que y ahí está. Quizá no quiere hablar. Quizá todavía no se siente como... en la tranquilidad de soltar la información, pero se está queriendo comunicar contigo. Es muy cool. Y eso es muy lindo porque también comienzas a identificar tus emociones como un lenguaje de comunicación entre tú y tus partes, o entre tú y tu inconsciente. Se comunican a través del cuerpo, de las sensaciones que nos atraviesan, que al final las emociones son sensaciones físicas con explicaciones mentales. Pero son sensaciones físicas, al fin y al cabo. Sí. Es muy lindo, ¿no? Es muy lindo. Y se vuelve un proyecto. Se vuelve un proyecto. Conocer a tus partes y descargarlas también. Creo que es un sistema que me hace encontrar mucho amor y compasión automático. Porque entonces tú estás como... ¡Ay, pero por qué soy así! No, así. Como... ¡Ay! ¿Por qué soy así? Es que también me pasa... Tengo ejemplos muy claros de personas que vienen a sesión. Como, si yo sé que eso me hace bien, ¿por qué no soy capaz de hacerlo? Como porque hay un sistema demasiado complejo. O sea, tú sabes conscientemente en tu presente que eso te hace bien, pero hay una parte de ti que tiene miedo a estar bien. ¿Sabes? Porque nunca en su realidad... sí, lo desconoce. No lo merece, o nunca lo ha experimentado, o cree que si esto es estar bien... Entonces, eso implica demasiada responsabilidad. Digamos, el cerebro prefiere seguir... Miedo a perderlo también, ¿no? Y entonces que toda esta creencia que yo he vivido toda la vida, entonces no ha servido para nada. O sea, a mí me ha dolido todo esto tanto a son de que, nene, yo prefiero creer que mi trabajo ha valido la pena. En la medida en la que sigo creyendo, como por ejemplo, como... esta es una que tiene mucha gente, que es como el militar, que dice, si yo me trato bien... Como que la gente confunde la compasión con el pesar o con la mediocridad. Como que aceptar que estás haciendo lo mejor que puedes te va a hacer que nunca mejores, o que seas un mediocre, vago, acostado, que nunca va a hacer nada por su vida. Que la compasión te va a llevar a fallar. Entonces esto se traduce en una parte que está acostumbrada a impulsarte a través de un diálogo totalmente violento y de decir como tú no vales nada y
nunca vas a ser suficiente, no importa cuánto te esfuerces, mírate aquí, seguramente todo el mundo lo hace esto demasiado fácil y aquí estás tú dándote duro y odiando lo que estás haciendo, aunque le has dedicado 9 horas y todavía no es suficiente. Es más, mejor sentémonos a explorar porque claramente nunca vas a ser capaz de hacer algo bueno en tu vida. Y uno así como... Y el cerebro prefiere seguir creyendo que esta es la manera que descubrir que todo el tiempo que se ha hablado feo ha podido hacerlo de una manera diferente. Pero luego tu ser está ahí acompañando a esa versión de ti que lo descubre. En el momento en el que ocurre una descarga. Porque, ¿cuál es uno de los objetivos de crear esta conversación entre ti mismo? Ganarte la confianza de tus partes. Como cuando te ganas la confianza de un perrito que ha sido violentado y que es agresivo. Literal. Entonces, como tú no te ganas la confianza de ese perro diciéndole como, malparido perro, cuidado te montas en mi cama porque te va a pegar. O simplemente dándole comida y ya no. O sea, tienes que estar ahí con él constantemente. Tienes que escucharlo. Tienes que demostrarle que no te vas a ir y que cuando estés no le vas a hacer daño. Y por eso viene como el objetivo de crear un diálogo compasivo y amoroso dentro de ti y no como seguir alimentando esa voz que no lo hace de esa manera. Él suele relacionarlo con otras, como con contrastes, ¿no? Entonces dice como que el militar cuando como que reencamina, como que vuelve a su curso, o como cuando se sana, tiende a ser como tu mayor fan, una cosa así, ¿no? Como hay como esas partes que suelen ser también muy comunes en todos nosotros, cuando se reencausan, también suelen ser otro tipo. No me acuerdo bien cuáles son esos contrastes. Hay una que creo que el militar es que se vuelve fan tuyo, ¿no? Es como el que fue tu militar, es el que se vuelve como muy fan de tu proceso. Y es el que, o sea, si se sana, es como empieza a apoyarte un montón y es como vamos para adelante. Y pues, no me acuerdo los otros contrastes, pero son muy claros. De hecho, lo puedo mirar. A ver. Bueno, no los tengo aquí, pero los podemos poner luego. Puedo ponerlo. Igual también es una búsqueda, ¿no? Es como, ¿cómo te imaginas ese lugar potencial de ese comportamiento? Como que lo que hablábamos con tu juicio. También, no sé, esa parte tuya que estaba en hipervigilancia de la persona que te hacía daño para saber si estaba bien, si estaba mal con su forma de caminar y con su forma de respirar. También es la parte de ti que luego cuando sana y se descarga de tener que defenderse de alguien, se vuelve tu parte empática y tu parte sensible, y esa sensibilidad deja de ser una carga para volverse un don. Por ejemplo. Sí, de acuerdo. Aquí lo encontré un poco. Es como, por ejemplo, el rabioso, el que es como muy rabioso contigo, es el que quiere, el que si se reencausa, termina siendo el que confía, ¿no? El que confía y dice como vamos, tú puedes. Los que cuidan, los cuidadores extremos, que son como no hagas esto, casi como al borde del miedo, quieren ayudar a poner límites. ¿No? Es el que te ayuda a poner límites. Los críticos internos,